Las culturas del mundo están repletas de similitudes, siendo algunas muy notorias y ofreciéndonos de este modo una incógnita permanente. ¿Qué hay detrás de estas historias y folclore? La presencia del reptil y la serpiente es una de esas similitudes que encontramos en la inmensa mayoría de culturas, pero ¿por qué siempre aparece la figura de la serpiente y el reptil? ¿Es posible que seres reptilianos convivieran con el ser humano? En este vídeo iremos tras los pasos del reptil. Veremos algunas de las culturas en las que su figura se presenta como la figura de un dios o deidad. Veremos la dualidad que representa la imagen de la serpiente y el reptil, representando en ocasiones la parte positiva, la bondad, la curación y el despertar de conciencia, mientras que por otro lado se nos muestra como el mal, el opresor o la muerte. En este vídeo vamos tras los pasos de los dioses reptil. La imagen de la serpiente y el reptil ha representado a lo largo del tiempo diferentes símbolos de la vida espiritual de los seres humanos, mostrándose en unas culturas como un ser benefactor y en otras como un ser maléfico capaz de cometer auténticas matanzas y barbaries contra el ser humano. Podemos encontrar la dualidad de la serpiente en el conocido símbolo de la medicina, el caduceo, donde observamos dos serpientes entrelazadas, siendo una la representante de la vida, curación, salud, agua y el bien, y la otra la representante de la muerte, veneno, enfermedad, fuego y el mal. En otros textos y mitos, la serpiente y el dragón representan la muerte, la oscuridad y la tentación. El Antiguo Testamento así nos muestra la figura de la serpiente. La presencia de estos seres en todas las culturas del mundo puede ser debido a que unos seres procedentes de otro lugar llegaron a la Tierra y tuvieron contacto con los seres humanos, posiblemente incluso siendo los que manipularon genéticamente al ser humano para convertirnos en lo que actualmente somos hoy. Estos seres, en aquellas épocas, parece que eran visibles a los ojos del ser humano. Cabría preguntarse entonces, ¿dónde están ahora? ¿Se fueron o siguen manejando los hilos desde las sombras? En los relatos antiguos encontramos la presencia de varias razas alienígenas y podemos leer en los mismos los relatos de las guerras que estas razas mantenían entre sí. Estos relatos los describen como seres serpiente o reptiles que tenían la capacidad de cambiar de forma. Existen relatos que nos hablan de la crueldad de estos seres, los cuales disfrutaban engañando y matando a la gente, pero otras escrituras nos hablan de que algunos de estos seres les otorgaron el conocimiento de que eran seres benévolos, como si dos facciones de los mismos seres estuvieran divididas y lucharan entre sí, unos por la liberación de los seres humanos y otros por la esclavitud total de los mismos. Podemos ver esta guerra en los ángeles y demonios de la Biblia, pero en esta ocasión cabría preguntarse quién es el malo realmente, puesto que al parecer los demonios, quienes son ángeles desterrados, parece ser que fueron los que intentaron infundir el conocimiento a las personas, mientras que los ángeles querían la esclavización del ser humano.
¿Nunca te preguntaste por qué los demonios tienen aspecto de reptiles mientras que los ángeles se parecen a nosotros? Si todos son los mismos seres, ¿por qué esas diferencias entre ellos? Quizás todos sean más parecidos a reptiles. ¿Cómo es posible que los libros antiguos de diferentes culturas del planeta, culturas separadas en espacio y tiempo, sin tener contacto jamás entre ellas, relaten las mismas historias? ¿Qué probabilidad existe de que dos personas que no se conocen escriban exactamente la misma historia? Las posibilidades de que suceda algo así son nulas. Podemos encontrar la figura de la serpiente en la Biblia, en los mitos sumerios, en el antiguo Egipto, en las culturas de la India, en China, en los olmecas en México y en muchas culturas más. En los mitos sumerios encontramos al dios Enki, que detenta el epíteto de Usungal, lo que significa gran serpiente dragón. Enki encarna al dios de la sabiduría, siendo el señor de las artes, la construcción, el diseño y la creación. Es representado como una serpiente. Existen tribus de Alaska que nos hablan de unos seres parecidos a las nutrias. Cabe recordar que en Alaska no hay serpientes, por lo que posiblemente los habitantes de esta región buscaron un animal que se pareciera en cierto modo a lo que podían estar viendo con sus ojos. Estos seres en algunas zonas reciben el nombre de Kustakas o Kosdaka. En otras tribus se conoce a estos seres con otros nombres, pero se trata de las mismas entidades. En la isla de Pompeya nos encontramos con el Nam Madol, donde nos habla de unos seres de aspecto de anguila. Al igual que sucede en Alaska, allí no se encuentran serpientes, por lo que sus habitantes posiblemente comenzaron a adorar a lo que más parecido encontraban con aquellos seres. La tribu de los Hopi nos habla de los hombres hormiga, unos seres con aspecto de serpiente que vivían bajo tierra y los cuales les ayudaron y aportaron grandes conocimientos. En la ciudad de Los Ángeles se pudo hallar una ciudad subterránea que al parecer perteneció a unos seres reptil. Las indicaciones de las leyendas de los Hopi condujeron a los investigadores hasta aquella ciudad, la cual al poco tiempo fue clausurada y los medios dejaron de hablar de ella. Los mayas nos hablan de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la cual era un ser benévolo que otorgó conocimiento y prohibió los sacrificios de seres humanos. Se cree que este ser es el dios sumerio Enki. En otras zonas, Quetzalcóatl es conocido como Kukulcán o Viracocha, ya que parecen ser la misma entidad. Muchos consideran a Kukulcán como el antecesor de Quetzalcóatl, por ser representado de una forma muy parecida, con cuerpo de serpiente, plumas de quetzal y dientes de jaguar. Kukulcán, según las leyendas, fue uno de los 3 dioses creadores de la tierra. Este ser es descrito con forma de serpiente y enseñó agricultura y medicina a los mayas. Los relatos nos dicen que tras un periodo de tiempo en la tierra, regresó al océano. Viracocha es el dios creador en el tiempo pre-inca. Este ser fue una de las más importantes deidades en el panteón inca y es visto como el creador de todas las cosas. Se dice que es la sustancia desde la cual todas las cosas son creadas. Es un ser asociado con el océano y se dice que es el creador del universo, el sol, luna y estrellas, tiempo y la civilización. Es el dios del sol y las tormentas. Se le representa usando el sol como corona, sosteniendo 2 varas, una en cada mano, y lágrimas descendiendo de sus ojos como lluvia. El texto del Yucatán, Chilam Balam, nos habla de la gente de Canes, lo que significa la gente de la serpiente. Se nos relata que fueron conducidos por Itzamna, un dios serpiente. Este dios maya no está asociado a la muerte y la destrucción como sucede con la inmensa mayoría de sus dioses. Itzamna, dios creador y dador de la vida, según Eric Thompson, el término Itza se debe traducir como lagarto o reptil. La descripción de este dios es casi idéntica a la del dios sumerio Enki. La ciudad donde supuestamente habitaba este dios, la ciudad llamada Izamal, significa literalmente el lugar del lagarto.
encontramos a su vez que este dios se representaba como mitad humano y mitad serpiente. En la mitología precolombina se nos habla de la diosa Bachué, quien era conocida como la serpiente celestial. En el mito de Bachué nos habla que esta entidad fue la diosa y maestra de los chibchas. En Chile nos encontramos con el relato de Cai Cai Vilú y Tren Tren Vilú, dos serpientes que se enfrentaron por los hombres. Este relato guarda total similitud con el diluvio universal, ya que nos cuenta que Cai Cai Vilú, la serpiente del agua, ordenó que las aguas inundaran la tierra, pero en ese momento apareció Tren Tren Vilú, la serpiente de la tierra, quien les dijo a los seres humanos que se refugiaran en lo más alto de las montañas y ofrecieran un sacrificio a Cai Cai Vilú para apaciguar su ira. De nuevo, encontramos similitud con los dioses sumerios Enki y Enlil, los cuales parece que estuvieron enfrentados entre sí. La gran mayoría de culturas y tribus de América nos hablan de estos seres con forma de reptil o serpiente. En la mitología china nos encontramos con Nugua, quien es representada como la protectora y maestra de los hombres. A esta diosa se le atribuye el haber otorgado a los seres humanos la sabiduría y haberles ofrecido los primeros instrumentos musicales para el desarrollo de la música, el canto y la danza. La diosa Nugua fue hermana y esposa de Fuji. Ambos son considerados los creadores originales de la raza humana y sus primeros maestros. Fuji fue quien enseñó las habilidades necesarias para que los seres humanos llevaran una vida civilizada. A su vez, Fuji enseñó a los hombres a cocinar, cazar y a pescar. Fue el creador de la escritura, la administración y gestión de tierras. Nugua y Fuji son descritos como seres con cuerpo humano en su parte superior y como serpientes en su parte inferior. Son muchas veces representados entrelazados, como sucede con el símbolo del caduceo. En la cultura japonesa, los emperadores afirman ser descendientes del dios dragón. Los dragones juegan un papel destacado en la mitología japonesa, encontrándose un número elevado de variedades de dragón en su folclore. El origen de la mitología del dragón se remonta a miles de años. En Japón y Asia, estos seres juegan un papel noble y justo, siendo portadores de buena fortuna, mientras en Occidente desempeñan un papel malvado, siendo portadores de muerte, sufrimiento y destrucción. En el folclore ruso nos encontramos con Silant, quien era un ser negativo para los tártaros. Este ser se representa como un dragón. En el folclore nórdico nos encontramos con la gran serpiente Midgard, la cual vive en el océano que rodea la Tierra asegurando su cohesión horizontal. Tiene como padre al dios Loki y como madre a Angbodda, quien es un gigante de hielo. Por tanto, es hermana de Hela, diosa del Helling, y de Fenrir, el denominado el lobo monstruoso. La leyenda cuenta que cuando llegue el Ragnarok, o lo que es lo mismo, el fin del mundo, la gran serpiente se agitará en el mar y llegará a la tierra, provocando un gran maremoto. Dentro de las leyendas de origen anglosajón, nos encontramos con la leyenda de Beowulf, quien fue un héroe nórdico que fue capaz de destruir a la gran bestia Grendel. Tras vencer a este, la historia nos narra que se enfrentó a su madre. En la segunda parte se nos narra que Beowulf ya es el rey de los Gautas y pelea hasta la muerte con un feroz dragón. En África nos encontramos con los Chitauris, palabra que significa asesinos y torturadores. Las tribus temían a estos por su extrema crueldad y por comer seres humanos. Credo Mutua nos habla de estos seres, que aunque eran violentos y malvados con las tribus, parece ser que también les otorgaron ciertos conocimientos. La cultura egipcia es una de las más conocidas del mundo. Todos conocemos a algún dios egipcio. Y como no podía ser de otro modo, los dioses serpiente también están presentes en su cultura. Los faraones representaban sus grabados transformándose en serpiente. En Egipto hubo una serpiente llamada Thermoutis, la cual era sagrada para los egipcios. Se dice
que los nativos hacían uso de ella como una diadema real, con las que se adornaban las estatuas de Isis. De hecho, Isis Termutis es una de las formas de la diosa Isis, una de las más sugestivas, ya que la diosa es mitad humana y mitad serpiente. Según la tradición, Termoutis fue el nombre de la hija de Ramsés II, que según la tradición no bíblica, fue la que rescató a Moisés de las aguas. En Atenas nos encontramos con Ops, quien era considerada como una deidad serpiente. En la cultura de Grecia, la adoración a la serpiente es muy común. San Justino Mártir acusó a los griegos de introducirla en los misterios de todos sus dioses. Serapis era una deidad sincrética greco-egipcia, a la que Ptolomeo I declaró patrón de Alejandría y dios oficial de Egipto y Grecia, con el propósito de vincular culturalmente a los dos pueblos. Mientras que Agotedemon, Agatodaimon o Agathos Daimon representa en la mitología griega a un demonio benéfico que acompaña durante toda la vida a las personas y se manifiesta cuando es necesario. La figura de Isis Termutis se contrapone a la de Serapis Agathon Daimon, el cual se representa con una serpiente junto a él. En la India se habla de la existencia de regiones subterráneas donde habitaban los nagas o los dioses serpiente, una especie muy avanzada y poseedora de una gran tecnología, los cuales son crueles con los seres humanos. La historia cuenta que estos seres lucharon contra el reino de Agartha. En el texto Mahabharata del siglo III a.C. se nos habla de los nagas. El texto nos habla de que son seres negativos. Son representados en este texto como serpientes. Los nagas son unas divinidades acuáticas con cuerpo de serpiente y cabeza de humano. Se suelen representar en paredes con las colas entrelazadas. Las serpientes y las cobras, por lo general, tienen un papel muy importante en la mitología de la India. En ocasiones nos dicen que el mundo se apoya en las cabezas de la serpiente, y cuando éstas se mueven, ocurren los terremotos. Los nagas se unieron con los arianos, creando a los reyes y héroes. En la mitología hindú nos encontramos relatos que nos hablan de las relaciones sexuales que los dioses tuvieron con los humanos. A su vez, encontramos la procreación de unos extraños seres llamados Davidianos y Dasius. Era una raza caníbal y bárbara, los cuales vivían en grandes ciudades protegidas por enormes murallas. El Mahabharata nos habla de un lugar donde moraba una raza serpiente. El más feroz de estos hombres serpiente era Vasuki, quien gobernaba a todos los demás y quien poseía unos dientes envenenados. El texto nos habla de un grupo de seres celestiales que llegan en carruajes sostenidos por nubes para presenciar el banquete de la boda de los reyes sarianos. Podemos asumir que el dios hindú Shiva es Enki, el dios de la cultura sumeria. Shiva es el dios de la naturaleza, es quien domina y controla los elementos, es quien establece una coordinación realista entre los seres sutiles y los seres vivos. Es el dios del misterio. Es él quien dirige los más altos grados de iniciación y quien domina las fuerzas sobrenaturales y desconocidas del cosmos. Él simboliza los aspectos terribles, esotéricos y no dominados del mundo natural. Todos los cultos mistéricos y mágicos son de carácter shivaíta. Él es el señor del Tantra y del Yoga. En la mitología hindú nos encontramos también con Ravana, quien es descrito como un bárbaro que se alimenta de los seres humanos. En la mitología se nos habla que con un arma de los nagas, Ravana casi consigue derrotar a Rama. Este arma es descrita como un dardo de serpiente que era capaz de paralizar a sus enemigos, quitándoles su energía y fuerza vital. Ravana tenía su reino en la ciudad de Celián. En la literatura hindú nos describen este lugar como una tierra de extrañas criaturas parecidas a un reptil. En la región de Irak nos encontramos con la cultura Ubaid. Esta cultura es anterior a la sumeria. Sus estatuas representan a sus dioses como humanoides reptil. El hecho más destacado
es que las características de los rostros de las figurillas se parecen a la de los reptiles, con cabezas largas, ojos rasgados y nariz muy similar a la de los lagartos. Entre las estatuas más extrañas hay algunas figuras femeninas sosteniendo en sus brazos a un bebé con la apariencia de un lagarto. En Australia, los aborígenes nos cuentan que una vez se libró una terrible batalla en Uluru, durante el tiempo de los sueños, que supuestamente fue una era anterior a la humanidad, en la que los espíritus de los antepasados dieron forma al mundo físico y establecieron sus normas. Un pueblo que era conocido como el de los hombres serpiente venenosos atacó para dar muerte a los hombres serpiente no venenosos. La diosa Mular, madre de la tierra, venció a estos seres con una nube de gas letal. En la mitología aborigen australiana nos encontramos también con la serpiente arcoíris. Esta serpiente pertenece al tiempo de los sueños. La serpiente arcoíris es la alegoría del agua, la creación y la fecundidad, es decir, es fuente de vida. En sus leyendas y mitos nos encontramos a su vez con los Wandjina. Estos seres fueron espíritus de la lluvia y las nubes y pintaron sus propias imágenes en las paredes de ciertas cuevas. Según las creencias de los aborígenes, los Wandjinas fueron los creadores de la tierra y el mar, así como de sus habitantes. Sus espíritus vivían en estanques. Eran considerados seres sabios que otorgaron la civilización y prosperidad al ser humano. Su símbolo era la serpiente. El texto más antiguo de China, de nombre I Ching, nos describe cómo la diosa reptiliana Nukua modificó genéticamente a un humano. Los descendientes de esta diosa se dice que fueron los emperadores. En China, eligieron al dragón como símbolo nacional porque tienen la creencia de que el dragón celestial era el padre de la primera dinastía de emperadores. En China, el dragón es ligado al desarrollo del hombre. El emperador Shi Huangdi ordenó la persecución por 4 años de los hombres sabios y la destrucción de todos los libros antiguos. Este hecho es muy similar a la Biblioteca de Alejandría, la cual fue quemada por esa época. Se dice que en esta biblioteca estaba todo el saber y conocimiento de la humanidad. Arata se menciona a menudo en la literatura sumeria como tierra lejana controlada por la diosa Inanna, de su ciudad tutelar de Uruk. Según el poema Enmerkar y el Señor de Arata, situado más allá de Anshan, ahora Irán, el viaje de Arata requirió atravesar las 7 montañas y el temido río Kur. Ha sido sugerido que Arata puede ser igual que Harappa, de la civilización perdida del Valle de Indo. Harappa, junto con Mohenjo-Daro, era una ciudad de los antiguos dravidianos, la legendaria gente serpiente que precedió la ocupación ariana de la India. Inanna es considerada la diosa del cielo, de la fertilidad y del amor, a quien los babilonios llamarían posteriormente Ishtar, los griegos Afrodita y los romanos Venus, quien como la Isis egipcia fue capaz de engañar a Enki para tener mayores prerrogativas que otros dioses. La figura de la serpiente la encontramos también en el relato de Adán y Eva. El Génesis afirma que la serpiente era el ser más astuto de todos los creados por Dios, y le otorga cualidades superiores incluso que las de Adán. En el Antiguo Testamento nos encontramos con el Leviatán, quien está considerado como uno de los 7 príncipes del infierno. Leviatán es para muchos intérpretes una forma simbólica del mismo Satanás. Él es el dragón que está en el mar, del que habló el profeta Isaías, la serpiente antigua, el terrible, amo demonio de los océanos, referido en el diccionario infernal de Colin de Plancy. En el Antiguo Testamento, las referencias a los dioses serpiente han sido poco a poco eliminadas con el paso del tiempo. En el libro de los Números encontramos un relato sobre la serpiente de bronce. Este relato nos cuenta que se produjo un incidente cuando el pueblo de Israel cruzaba el desierto. Estaban cansados y se quejaron diciendo:
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y estamos cansados de esta comida miserable. El Señor se enfureció por aquello, y les envió serpientes que mordieron a las gentes, muriendo muchos de ellos. El pueblo llegó hasta Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés pidió clemencia a Jehová. Este le dijo: Haz una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cualquiera que haya sido mordido por una de las serpientes, al mirar a la serpiente de bronce, se curaba. Esto es idolatría, una actividad prohibida en las Escrituras. La serpiente de bronce fue venerada en el santuario del templo hasta el siglo VIII a.C. Fue el rey Ezequías quien mandó destruir aquella serpiente de bronce debido a la excesiva adoración que le profesaban. Los israelitas establecieron la adoración a los dioses serpiente. Esta adoración a dichos dioses fue establecida en el periodo de los jueces y los reyes. La tradición oral hebrea nos describe a la serpiente como un ser bípedo con poderes mentales, siendo el señor de todas las bestias del Edén. Podemos encontrar estas menciones en el Hadadak, conjunto de narraciones de la tradición oral hebrea. Podemos encontrar la siguiente referencia cuando Dios habló a la serpiente y le dijo: Te he creado para ser rey de todos los animales. Te creé para ser de posición vertical. En la Grecia antigua nos encontramos con la palabra dracon, lo cual se usaba para referirse a grandes reptiles. Esta palabra la encontramos a su vez en el Septuaginta, donde la serpiente se llama con el nombre dracon. El Septuaginta es la versión más antigua del Antiguo Testamento. Adán y Eva son expulsados del Edén por comer la fruta prohibida y obtener de este modo conocimiento. Según los relatos, nos dicen que la serpiente le dijo a Eva que comieran del árbol prohibido. Con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Pero parece ser que esta parte está mal traducida y que la traducción correcta sería: serán como los dioses, en plural. Con Adapa sucede lo mismo. Enki entregó el conocimiento a Adapa para que no fuera engañado con la bebida y la comida de la vida, que lo habrían hecho inmortal. A Enki se le asocia con el conocimiento divino, la salud y la inmortalidad. Se dice que fue él quien manipuló genéticamente a la humanidad. Es recordado como creador y benefactor de la humanidad. En el Codex 13 nos narra la historia de la llegada de unos seres superiores que crearon sobre la tierra, fuera de las aguas, todas las especies de bestias, reptiles y aves que contuviesen la semilla de estos seres supremos y de sus ángeles o colaboradores. El primer ser humano creado era un ser unisexual, andrógeno o hermafrodita. Este primer ser creado fue el Adán de la luz. De este ser se extrajo a Eva de la vida, o madre de todos los seres vivientes de la tierra, de la que surgió la descendencia terrestre reconocida en la Biblia como bestia o criatura. Varón y hembra los creó. Estas últimas criaturas se utilizaron para depositar en ellas las almas que quedarían aisladas, encerradas o retiradas en prisiones de sus cuerpos hasta el fin de los tiempos o año cósmico, en un proceso de evolución espiritual, reorganización de energías, cárcel o reconducción espiritual, y también como planeta de biblioteca viviente, que recopila, recoge y conserva todo tipo de registros e información de la genética galáctica. Estos seres superiores y supuestos creadores son gobernantes poderosos que llegaron del cielo a la tierra cuando aún estaba en fase de formación. Su principal dirigente superior o rey era llamado El o Dios único. Fueron 7 los gobernantes poderosos que bajaron a la tierra desde el cielo, los que generaron otro plan de creación. En el día del descanso bíblico, en ese día
contaminaron la simiente que ya habían plantado otros seres creadores anteriormente. En Egipto, encontramos a la serpiente reflejada en las tumbas de las primeras dinastías como un ser benévolo, pero después de que los primeros reyes de la 18ª dinastía liberaron al país de los Hicsos, la serpiente adquiere un carácter malvado. Esto es un claro ejemplo de la dualidad de la serpiente, lo cual vemos reflejado en otras culturas. Algunos investigadores apuntan a que esta dualidad se debe a las disputas que surgieron entre Enki y Enlil. Parece ser que Enlil nunca tuvo compasión por los humanos, mientras que Enki siempre quiso liberar al ser humano de su yugo de esclavitud. Algunos afirman que Enlil se presenta como Yahvé, quien pedía grandes sacrificios de animales y seres humanos. David Kanga, en su libro Desenmascarando a Yahvé, nos dice que estos rituales y sacrificios parecen más como una receta de cocina, como si estos seres se alimentaran de algún tipo de sustancia o energía emitida por el sufrimiento. Por otra parte, algunos estudiosos asocian la figura de Lucifer con Enki, ya que es el portador de la luz y quien quiso otorgar el conocimiento a los seres humanos. Si esto es cierto, nos diría que los roles del bueno y el malo están invertidos, y quien siempre hemos pensado que era el malo, realmente es el bueno. La serpiente antiguamente representaba la sabiduría espiritual, vida y curación. Puede que simbolice a Enki. Podríamos seguir aportando información de culturas antiguas donde la serpiente o el reptil es venerado como un dios, y de culturas que hemos visto en este programa, pero que podríamos extendernos mucho más, como en la egipcia, donde su principal dios, Ra, estaba asociado a la serpiente, así como otros dioses que son representados como serpientes, como Wadjet, quien era una poderosa diosa del Alto Egipto, representada como una cobra, la cual siempre era portada por los faraones en los capuchones reales. Los dogones nos hablan de unos seres anfibios que literalmente se los comían. Por ello, construyeron sus viviendas en paredes verticales para protegerse de estos seres. Podríamos seguir hablando de muchas más culturas donde el reptil y la serpiente es venerada como un dios. Hemos podido observar algunos ejemplos de culturas de todo el planeta donde aparecen estos seres. ¿Es esto casualidad? ¿O por el contrario obedece a una realidad oculta? ¿Qué probabilidad existe de que todas las culturas del mundo nos hablen de los mismos seres? ¿Por qué culturas que jamás tuvieron contacto y que estuvieron separadas por tiempo y espacio comienzan a adorar a dioses reptil? Puede que la historia no sea como nos la contaron y que haya una parte oculta de la que no quieren que sepamos nada. Cabría preguntarse si estos seres estuvieron siempre aquí, si vinieron de otro lugar y de ser así, si se fueron, o por el contrario, siguen aquí. Y si siguen aquí, ¿dónde están? Puede que sean ellos quienes controlan al mundo desde las sombras y que este planeta sea tan solo una granja humana y nosotros seamos su ganado, ya que parece ser que en esta historia no ganó la facción de los buenos, sino de los malos. Queda a su juicio pensar si todo lo expuesto en el vídeo son casualidades, si son solo mitos e historias que nunca han ocurrido y fueron inventadas por las personas de aquellas épocas, o quizás detrás de todas estas historias, relatos y mitos se esconda algo de verdad. Es usted quien debe analizarlo y sacar sus propias conclusiones, aunque, en lo personal, nos parece muy sospechoso que se hable en todas las culturas del mundo de los mismos seres. Pero ese es solo nuestro punto de vista. Sin más, desde aquí el planeta Enxirus nos despedimos hasta el próximo vídeo. Hasta pronto.